Diego Portales, una figura pública, exministro. José Joaquín, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, qué gusto saludarte, José Joaquín. Hola, buenos días. Hemos estado, sí, pues harto tiempo que no conversábamos. Oye, Sí. bueno, estamos todos como concentrados en las fallas del CINCE de esta semana, que no llegaron los examinadores, etcétera. El ministro de Educación dice que bueno, igual es un problema y es grave y qué sé yo, se perseguirán los responsables, pero que igual el 97% de los alumnos dieron la prueba CINCE. ¿Nos estamos como concentrando en una hojarasca o te parece que este es un tema serio del que hay que preocuparse? Sí, yo creo que es un tema del que hay que preocuparse. No me parece que sea ni un tema grave ni una cosa de extraordinaria implicación, pero efectivamente muestra una debilidad en la forma como el ministerio y la agencia en este caso puede velar por su propio contrato con un tercero que es el que lleva a cabo esta operación, que les he de decir es extraordinariamente compleja desde el punto de vista logístico. Llegar a todos los colegios y llegar al 97% es lo que regularmente más o menos ocurre. Aquí lo que llama la atención es que hubo unas fallas específicas que vienen, digamos, del que administra la prueba y no del hecho de que lo que ocurre en otros casos, que los estudiantes no llegan, que el colegio tuvo algún problema, que se cortó la luz y cosas por el estilo, ¿no? Pero, por cierto, que esto en un ambiente electoral como el que estamos viviendo, de campaña electoral, tiende a adquirir una exagerada repercusión pública, porque la verdad es que ahora se va a postergar esto para los 250 o 270 cursos de los 9.000, digamos, que falta por encuestar con el CINCE y la prueba se va a aplicar los próximos días. Es decir, con buena voluntad el país realmente podría aprender de esto y efectivamente, seriamente estudiar qué pasó con el contrato y aplicarle las sanciones que corresponda al ejecutante, a la parte ejecutante, y seguir adelante. Nos vamos a detener unos días simplemente porque esto tiene, digamos así, un valor en la campaña. Oye, José Joaquín, hemos entrevistado acá a Cristian Beley hace un rato. Leí una entrevista en La Tercera larga a Juan Casasusto, experto en educación igual que tú, y ponen en cuestión la validez de estas pruebas del CINCE. Eso me quedó la sensación a mí, que las consideran que no sé cómo decirle, pero bueno, la ponen en cuestión. ¿Tú eres de ese grupo o crees que son válidas y eficientes? No, yo creo que son absolutamente, el problema no es la validez, por cierto que lo son, sino que la necesidad. O sea, un sistema necesita tener algún tipo de orientación respecto de cómo se están logrando los aprendizajes esperados, y eso es lo que facilita una prueba como esta. Ahora, hay una discusión técnica obvia, digamos, respecto de cómo ir mejorando las pruebas, de cuántas de ellas aplicar en qué momento, si con tanta frecuencia como a veces hemos intentado hacerlo, que era un error hace algunos años. El calendario estaba completamente sobrepoblado, pero me parece a mí que en realidad hemos adquirido un instrumento que sería bastante poco creíble abandonar, justamente cuando sabemos que tenemos todavía problemas muy serios de rendimiento de nuestro sistema, y esto nos permite a nivel de escuelas y de colegios saber, digamos, cuáles son los problemas, y me parece a mí más bien que la agencia de calidad ha estado haciendo un trabajo serio, consistente técnicamente, con apoyo tanto nacionales como internacionales para ir mejorando las pruebas, de modo que yo no soy para nada partidario ni entiendo en realidad esta suerte de idea de que en realidad es un instrumento de medición el que, siendo eliminado, podría de alguna manera mejorar el funcionamiento de nuestro colegio. ¿Cómo ves en el contexto de la campaña presidencial la discusión sobre educación? La veo, bueno, como lo que ya se hizo evidente, como un problema de bastante poco rango. Creo que es primera vez, por lo menos desde los comienzos de los 90, que ocurre algo así. La prioridad dentro de las cuestiones programáticas que se le da a la educación, tanto
a la educación temprana, como a la educación de la educación obligatoria, como a la educación superior, es obviamente marginal, comparativamente marginal respecto a años anteriores. No es al interior de los programas algo que reciba real atención y que donde se note un esfuerzo por proponer soluciones para este tipo de 3, 4, 5 cuestiones fundamentales que tenemos que enfrentar. De manera que a mí, por lo menos, como parte de este campo, me parece muy frustrante. José Joaquín... 3, 4, 5 cuestiones, ¿que son cuáles? 4 o 5 cuestiones que son partiendo por el problema de que sabemos que no llegan nuestros estudiantes en segundo año a dominar en el estándar que se espera y que se logra en muchas partes del mundo y que en muchos de nuestros colegios también lo logran, pero todavía una gran cantidad no lo logra, de competencias de comprensión lectora y de manejo numérico y de razonamiento, digamos, en la forma como se razona en las disciplinas científicas. Todo eso, que es entre otras cosas lo que mide pruebas internacionales como el PISA y nuestro CIMSE, demuestra que ahí tenemos un primer problema de gran envergadura y que no hemos logrado solucionar a lo largo de los últimos 30 años. Hemos hecho, en algunos momentos de estos 30 años, hemos hecho avance, pero luego desde hace 10 o 15 años tenemos una suerte de estancamiento. Ese es un problema, y menciono rápidamente otro, la educación temprana, que sabemos es lo más definitivo respecto del desarrollo de los infantes, niñas y niños. Efectivamente no tiene ni una buena gobernanza ni un buen funcionamiento a nivel de jardines infantiles. Tenemos el problema pospandémico de la asistencia. O sea, estamos discutiendo este tipo de cosas, que la prueba no resultó en el 100%, sino en el 97%, pero resulta que tenemos inasistencia crónica a los colegios. Y por último nombraría el problema más difícil, complejo de resolver, que es el problema del deterioro de la convivencia, los problemas de violencia de todo tipo, no solamente la violencia más llamativa de estos últimos días, otra vez, sino que las miles de pequeñas actitudes de violencia física, psicológica, digital, que están ocurriendo a lo largo de nuestros colegios y que por cierto no aparecen todos los días en la prensa, pero todos los días están ocurriendo, y eso muestra un deterioro de algo ya muy central, que es la cultura escolar, la capacidad de entender al colegio como una organización con relativa jerarquía, un desconocimiento de la autoridad de los docentes y un deterioro efectivamente, ya vemos así, del clima moral de las instituciones. Oye, José Joaquín, a diferencia de ustedes dos, yo tengo hijos chicos en el colegio. O sea, vivo esto, la angustia, y los tengo en buenos colegios, pero mi angustia no va por todo lo que dijiste tú. Una vez entrevisté a Susana Claro acá y íbamos a hablar del futuro, la educación, los cambios, inteligencia artificial, y ella me dijo, mira, la primera meta que tenemos que lograr es que los niños lean a los 7 años, porque no están leyendo a los 7 años. Entonces, la angustia que tengo es que todos los problemas que mencionas tú son consulares, superlativos, pero a la par, en el mundo hay una revolución de inteligencia, de conocimiento, y nosotros estamos recién en la, podría decirte, y te lo pregunto, en la nivelación de lo mínimo, que los cabros vayan al colegio, que aprendan a leer, que entiendan lo que leen. Estamos en la revolución, en la nivelación de lo mínimo, cuando en otras partes ya están escapando. O sea, nuestra brecha de conocimiento se está agrandando, porque esto estamos arreglando como los trenes a carbón, en el fondo, cuando ya el otro mundo anda en auto. Bueno, pero en realidad yo no lo nombraba como el primer problema, el de no alcanzar este logro tan básico para cualquiera forma luego de aprendizaje, de comunicación, de formación y de autoformación, que es la comprensión lectora, el manejo numérico y una cierta forma actuales de razonamiento. Nada de eso va a desaparecer con la inteligencia artificial. Nada de eso cambia cuando cambian las tecnologías. El aprendizaje de la humanidad sigue dependiendo de un conjunto de códigos que llamamos alfabetizaciones. Y es cierto que hoy día tenemos que agregar a las alfabetizaciones que hemos conocido durante los últimos miles de años, tenemos que agregar la alfabetización digital.
pero ese es un problema otra vez que se desarrolla a lo largo del tiempo y no tenemos que pensar que en realidad todo jardín infantil debiera estar desarrollándose dentro de un ambiente de inteligencia artificial. No va a ocurrir así. Lo que sí hay una serie de ejercicios y de operaciones previas que se pueden hacer con los juegos Lego, digamos, donde las infantes y luego las niñas y niños desde muy temprano aprenden a través de juegos, como los Lego, por ejemplo, a hacer este tipo de ejercicios que los preparan para lo que viene luego. Dicho todo eso, por cierto que estamos en otras partes del sistema escolar y del sistema de educación superior muy por detrás de lo que debiéramos estar respecto de la incorporación de la inteligencia artificial y en general de la cultura digital. Eso me parece que sí es efectivo, pero tampoco necesitamos imaginar, digamos, que va a haber un momento en que se supere la necesidad de saber decodificar letras y entender un texto simple que puede ser que esté en la pantalla, que te llegue auditivamente el día de mañana y no a través de imágenes. Todo eso va a seguir suponiendo esta tremendamente delicada y valiosísima capacidad mental que es la de decodificar el alfabeto y poder con ella construir nuestro lenguaje. Sí, coincido completamente conmigo. Mi pregunta iba más a lo que dices tú, más allá de la tecnología e inteligencia artificial, es el pensamiento crítico, el poder expresarse bien. Todo eso estamos al debe. Y claro, y ahí está la inteligencia artificial. Entonces, digo que en otras partes del mundo eso está avanzando sustantivamente y nosotros recién estamos en aprender a leer. Cuando si no hay pensamiento crítico en el futuro, bueno, va a pensar la máquina. Sí, es cierto, pero todos estos son fenómenos en realidad de una enorme complejidad, porque uno ve que países, digamos, de tanto avance tecnológico, desarrollo incluso de su sistema, a pesar de los problemas que tienen como Estados Unidos, luego el resultado en cuanto a pensamiento crítico, es decir, si hay un país hoy día, dicho con total respeto por esa gran cultura y ese gran país, es Estados Unidos, es decir, el pensamiento crítico tiene apoyos múltiples dentro de la sociedad, en su cultura política, en sus formas de socialización desde la infancia, en la manera como operan las instituciones, y para qué decir en los liderazgos y los gobiernos. Y uno puede ver un problema, digamos, de enorme magnitud que nosotros no tenemos, por suerte todavía, de la magnitud como lo tiene Estados Unidos, que sus mejores universidades, donde se forman los mejores científicos, académicos, intelectuales, profesores, etcétera, están siendo perseguidas directamente por su gobierno abiertamente, obligadas a firmar cartas que uno no habría imaginado que en regímenes democráticos era posible exigirle a una universidad que firme una carta con el gobierno para que lo sigan financiando, donde se compromete a establecer formas de control que son propias de regímenes netamente autoritarios. Entonces, también tenemos que tener una visión de la complejidad en que está viviendo el mundo hoy día, para no pensar de que en realidad en Chile estamos en todo o muy atrás o muy decaídos, o no tenemos la energía o estamos quedándonos fuera de la historia. Es decir, la historia se ha vuelto tan compleja que más bien debiéramos hablar con enorme como tranquilidad e interés y curiosidad para ver cómo y qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos. Y desde ese punto de vista, volviendo al electoral, este es un momento especial para pensar en ese tipo de cosas. Estaba revisando en la plataforma programática de José Antonio Kast. Imaginemos que, bueno, hay altas probabilidades de que él se convierta en el próximo presidente, hay referencias a la educación inicial, etcétera, etcétera. Pero su candidatura pone, y siempre lo ha puesto, harto énfasis en el fin de la llamada tómbola, en el fondo en el derecho de los padres a elegir dónde pueden estudiar sus hijos. ¿Es un tema relevante eso cuando hay tantos colegios que de pronto no son buenos, no tienen los mejores resultados, que los padres en teoría puedan elegir? Porque es en teoría, una cosa es lo que tú quieras elegir y otra es que haya cupos también.
efectivamente. Bueno, a mí me parece que, digamos, todos estos arreglos institucionales siempre son revisables y me parece legítimo que una candidatura, un grupo técnico, etcétera, desee hacer algún tipo de mejoramiento. Lo que no me parece es el espíritu que veo en esa candidatura y en alguna otra respecto a una suerte como de espíritu de la contrarreforma, y que se llama así, se ha dicho, se ha hablado. Acá lo que tenemos que tener es una contrarreforma y tratar de revertir todo lo que durante los últimos 10 años se ha hecho en términos de arreglos institucionales. Y eso pasa por el sistema de admisión, esto mal llamado tómbola, digamos, y por una serie de otros arreglos que se fueron logrando, como puede ser la desmunicipalización y la creación de los SLEP, etc. Yo creo que con ese espíritu nos vamos a ver de vuelta en los años de hace una década, cuando lo único que discutíamos eran arreglos institucionales y dejábamos totalmente por fuera lo que estábamos hablando antes, que es qué es lo que ocurre al interior de los colegios, en las salas de clase, en la relación de los alumnos entre sí, con sus profesores, en la socialización no solamente de conocimientos, sino de ciertos valores, de actitudes, de competencias, de habilidades que sabemos son necesarias. Entonces, a mí eso me preocupa vivamente. En realidad, me frustra que haya tan poca atención a los temas centrales de la educación, pero por otro lado, la poca mención que hay en algunos programas efectivamente están imbuidas de esta especie de cruzada contrarreformista. Y justamente en la discusión constitucional que tuvimos en 2 oportunidades fracasadas, tenía mucho que ver con este tipo de espíritu de querer cambiarlo y refundar los sistemas, ¿no? Y nos fue extraordinariamente mal. Entonces es notable que todavía haya insistencias ahora al interior de ciertos sistemas de pensar que la solución va por el camino de la contrarreforma y volver a fundar la institucionalidad de otra manera. Claro, y volveríamos al tema del método, del procedimiento, más que de la calidad de la educación, cuestión que nos enredó completamente la discusión en la reforma educacional. Buena parte se fue en quién eran dueños de los edificios, si hacer el uno, el otro. Exactamente. Sí, le iba a preguntar algo, esto se repite como mantra, que la educación inicial es clave, donde hay que focalizarnos mayor el esfuerzo. Eso, y se lo repito y se lo pregunto de nuevo para consolidar una respuesta que yo he escuchado que así se repite, que eso es clave, y no entiendo por qué, si eso es tan clave y tenemos consenso, no se han hecho los esfuerzos pertinentes, esfuerzos sobrehumanos pertinentes para focalizarse ahí. Pues justamente porque requiere un esfuerzo sobrehumano, y parece que en realidad seguimos siendo más bien humanos y no hemos sido capaces de hacer algo que sí supondría una extraordinaria coordinación de voluntades colectivas a nivel del país y la intervención de autoridades de todo tipo, desde el Estado hasta la propia sociedad civil, para desarrollar, digamos así, un sistema y una red de jardines infantiles que fueran de alta calidad, porque solo bajo esas condiciones vamos a poder avanzar en el tema que tanto nos preocupa de la desigualdad social, que tiene una de sus raíces en la desigualdad escolar. Y la desigualdad escolar no se puede enfrentar a partir del primer año o del kinder, y mucho menos a partir de cuando los muchachas, las y los muchachos entran a la universidad o a un IP o a un centro de formación técnica. Esto tiene que empezar a operar, y eso es lo que muestra la literatura, la experiencia, la evidencia internacional. Tiene que operar desde el día cero. Y si no opera desde el día cero, a través de las salas cunas, de la atención en la familia, etcétera, etcétera, y luego de esta red de jardines infantiles que habría que crear y desarrollar en el país, con un esfuerzo, como decías, sobrehumano, efectivamente nunca vamos a, en serio, estar contrarrestando, mitigando y superando problemas básicos de la desigualdad. Esa es es fundamental, por eso es fundamental para revertir la desigualdad. Entonces la pregunta ¿es cierto que nuestras élites, desde las izquierdas hasta las derechas, están tan preocupados de revertir la desigualdad como todo el día decimos? ¿O es simplemente una retórica, pero luego, cuando ya sabemos que hay un instrumento que es absolutamente insustituible para superar estructural y a largo plazo la desigualdad, ese no lo estamos usando? ¡Qué locura! José Joaquín Brunner, académico de la Universidad Diego Portales, investigador, experto en materias de educación. 1.000.000 de gracias por haber estado hoy día en Cuatro Cabezas Global. Hasta luego.
Chao. Chao. Son las 8:54.